Violeta, pues tenemos, o más bien tienes como 15 minutos, 10 para poder abordar esto que han estado manejando mucho los medios corporativos, los medios pues más de derecha, el financiero, el Financial Times y pues muchos medios de comunicación, el Universal, Reforma, donde se habla de que hay una devaluación de que estamos teniendo una devaluación del peso, incluso algunos hasta analistas que han escrito al respecto. Hay gente que también nos ha escrito, incluyendo el día de hoy, preguntando si esto que está pasando, esta fluctuación que está teniendo ahorita el peso con el dólar, si esto pasó también en el sexenio cuando asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador el cargo y qué ha pasado en otros sexenios. Así que, pues bueno, son varios elementos para que nos hagas favor de compartir aquí tu mirada, Violeta. Uy, qué preguntas tan difíciles hace la querida audiencia, ¿verdad? Así como para todo ¿qué será? Toda una carrera, Ernesto. Pero varias cuestiones. Lo primero es lo que ya habíamos dicho la semana pasada, que lo empezamos a abordar, Ernesto, desde el domingo, el día de las elecciones, empezamos a ver el tipo de cambio y luego ya al día siguiente por la mañana vimos cómo se empezó a depreciar el peso. Y bueno, algo, Ernesto, que decíamos inmediatamente, pues creo que el martes lo comentamos, es que empezamos a escuchar, sí, porque el lunes nos invitó Héctor Javier a su noticiario de Mirada Crítica y ya habíamos estado viendo y escuchando a algunos analistas económicos supuestamente diciendo que México había devaluado el propio lunes 3 de junio y bueno, nosotros inmediatamente comentábamos, Ernesto, y ojalá y podamos ir haciendo un diálogo y que podamos estar los dos también aquí teniendo una conversación en estos 12 minutos que nos quedan. Vivimos un régimen de libre flotación, Ernesto. No tenemos, o sea, es decir, el peso está oscilando libremente, ¿no? O sea, se mueve de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, eso es en teoría, así está el libre flotación y por lo tanto, pues no hay un proceso de devaluación, sino hay una libre de flotación y cuando el precio del dólar estaría bajando, estaríamos hablando de una depreciación y no de una devaluación porque no hay un tipo de cambio que esté oscilando sobre una banda particular de flotación, sino hay una libre flotación, que ese es el régimen cambiario en el que estamos viviendo y por lo tanto entonces no puede haber devaluación. Eso es lo primero que comentamos aquel día, Ernesto. Y lo otro que también lo hemos platicado y que ojalá también tú pudieras darnos una opinión al respecto, es lo que significa, ¿no? Lo que significa el dólar, el peso, pues en economías como en la que estamos inmersas. Primero hay que decir pues que estas monedas o el dinero es una mercancía y que también, dado el régimen cambiario en el que estamos, pues el precio de estas mercancías, claro, algunos van a decir es una mercancía ficticia, sí es una mercancía ficticia, pero es una mercancía al fin que también responde a la ley de la oferta y la demanda. Y lo que vemos ahora en estos días recientes es que pues hay una inmensa o se incrementa la demanda del dólar, se venden los pesos y eso hace que el precio del dólar suba, ¿no? Como cualquier otra mercancía, cuando se demanda más, el precio de esa mercancía sube. Eso es lo que está pasando con el dólar. Incluso, bueno, antes de entrar al programa veíamos que ya estábamos en 18.93, llegó a estar en la mañana cuando estaba la conferencia de prensa, ahorita ha bajado a 18.67, pero así estamos viendo que se está moviendo esta mercancía. El dinero es una mercancía, no lo olvidemos, y que sube en función de la demanda de esta mercancía. Eso es otro de los elementos. Primero, aclarar que no podemos vivir un proceso de devaluación porque hay una libre flotación. Dos, que el dinero y el dólar funcionan como las otras mercancías, aunque es una mercancía ficticia con sus particularidades, que ya después lo abordaremos por el tiempo. Y lo tercero a lo que queremos entrar es unas gráficas, Ernesto, que tenemos, pero no sé si de esto primero tú tengas algún comentario. No, yo creo que tenemos que aprovechar, Violeta, únicamente comentarle.
esto que está señalando Violeta, de que pues esto del dinero es una mercancía y cómo se entiende, cómo lo ha entendido usted, nosotras y nosotros, y que nos parece importante que eso también se pueda dimensionar, y esta otra parte de la flotación, y que creo que este es un elemento importante para que la ciudadanía también tenga elementos, Violeta, de entender que cuando hay una flotación de la moneda, del peso dólar, pues no puede haber una Ajá, devaluación, libre flotación, sí. libre flotación, no puede haber una devaluación como lo han estado manejando pues distintos medios de comunicación. Ahorita, y perdón porque no le hemos explicado por qué tenemos que cortar o por qué tenemos estos minutos a las 11:25, 11:30. Vamos a hacer un enlace hasta Washington, D.C. Se va a llevar a cabo, por ahí tenemos el cartelito, mi querido Cristian, si lo podemos poner. Se lleva a cabo una conferencia de prensa, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia desde Washington, D.C. Va a dar una conferencia de prensa. Han tenido reuniones con el Capitolio, con el gobierno de los Estados Unidos, con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Están pues grupos de colectivos de búsqueda y otros integrantes de pueblos originarios y demás que estarán participando en esta conferencia de prensa. Haremos un enlace hasta Washington, D.C. Y por eso es que por eso es que tenemos que cortar un poco antes, o más bien no cortar, sino enlazarnos directamente, porque vamos a seguir transmitiendo. Momentum va a transmitir esta conferencia especial desde Washington, D.C. Así que adelante, Violeta. Sí, Ernesto, y bueno, pues después de esto tenemos unas gráficas y unos cuadros que hemos compartido con la producción. Cristian, si podemos ir poniéndolos y los vamos explicando para que podamos ir compartiendo con la audiencia. Perdón, Violeta, nada más pregunta aquí, Berram, ¿qué significa libre flotación? Sí, hay una definición que da el Banco de México y se las voy a incluso se las voy a compartir de manera textual. El régimen de libre flotación es el nombre del actual régimen cambiario mexicano y que consiste en la determinación del tipo de cambio mediante libre mercado, es decir, sin que intervengan las autoridades y estableciéndose únicamente por la interacción entre la oferta y la demanda. Antes, Ernesto, teníamos el tipo de cambio se fijaba, estaba fijo y no se movía de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, aunque bueno, hemos escuchado hace unos días al presidente y tiene toda la razón, que no me vengan a decir que aquí está actuando la mano invisible. Por supuesto, también hay una decisión en algunos momentos deliberada de vender el peso y comprar dólares, Ernesto, pero bueno, esas ya también son decisiones económicas en función de información o decisiones también que van en función de los elementos políticos. Entonces, se está flotando libremente de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda como una mercancía cualquiera que pudiéramos con sus particularidades, porque volvemos a decir, el dinero es una mercancía ficticia y tiene sus particularidades, Ernesto, que digo, ahorita no nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter después, ya les estaremos platicando, pero eso es lo que tenemos que compartir. Ahora, ya había puesto Cristian, si podemos poner toda la imagen para que podamos ver cuál es, en lugar de que yo me esté viendo, que podamos poner toda la imagen y que vayamos viendo cuál es la que está, Cristian. Sí, y nada más avisarle, tenemos buenas Ajá. noticias. Nos están avisando desde Washington, D.C., que en lugar que la conferencia va a iniciar a las 11:45, así que ya tenemos más minutos y usted puede agarrar, ahorita que tenemos de apetito, Ay, qué a bueno que me Violeta Núñez. dijiste porque ya estaba corriendo mucho. Dije, no, 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 no no. vamos a Ya alcanzar nos acaban de avisar hasta las 11:45, así que tiene Ujú. usted a la doctora Violeta Núñez de apechito para preguntarle lo que usted quiera. No, Ahorita, no, entre los ahorita, dos dijimos que los ahorita, dos íbamos a ir ahorita, explicando, así es que entre los dos vamos explicando. sí, sí, no hay problema. Ahorita vamos a ver las gráficas que nos va a mostrar Violeta. Sí, entonces esta primera gráfica que nos está haciendo el favor de compartir, Cristian, muchísimas gracias. Es una
imagen ya del tipo de cambio de peso dólar, y es una imagen que nos muestra este movimiento histórico desde 1960 hasta el 11 de junio de 2024, el día de ayer. Y vemos del lado izquierdo, no, si podemos ponerla completita porque iba a iniciar con la parte de los datos, Cristian, de abajo. Exacto, gracias. Vemos que está iluminado todo el lado izquierdo y hasta abajo. La audiencia podrá ver que dice 29 del 6 del 2018. Ese día es el día que fueron un día previo a las elecciones del presidente, bueno, de López Obrador, el entonces candidato, y vemos que el tipo de cambio un viernes antes estaba en 19.69. El día lunes, pues vimos un movimiento pues mínimo el 2 de julio del 2018 a 20.14, y al final del mes hasta arriba, el 27 de julio, vemos que no solamente no se había apreciado, sino que se había depreciado no solamente no se había apreciado, sino que pasó de 20 a 18.55. Es decir, que el movimiento del tipo de cambio durante este primer mes que se vivió después de que ganó la presidencia y la mayoría calificada, y hay que resaltarlo, Ernesto, el presidente López Obrador ganó la presidencia con 30 millones de votos y ganó la mayoría calificada en el Congreso, pues pasó de un tipo de cambio de 20 pesos a 18.55. Es decir, nos han estado preguntando si fue el mismo comportamiento después de las elecciones o después del proceso electoral vivido en el sexenio del presidente López Obrador al de ahorita. No. Y la respuesta pues tiene pues varios elementos que hay que señalar. Uno, teníamos otro contexto muy diferente. Ahora sabemos, le hemos dado más poder al poder ejecutivo, en particular pues a la mayoría calificada, que en ese momento lo estamos viendo con la reacción de este mercado cambiario, pues tuvo otro comportamiento debido a que la Cámara de Diputados en ese momento, la mayoría calificada, tuvo otro significado muy distinto al que está teniendo ahorita. No hablábamos tanto, incluso Ernesto, tú recordarás, de el Poder Judicial, como lo estamos viviendo ahora, donde hemos visto que las reformas legales que se han aprobado ahí en Cámara de Diputados, porque no, ya en esta última parte del sexenio no se tuvo la mayoría calificada, hubo algunas reformas legales no constitucionales, pues han sido revertidas en la Suprema Corte de Justicia, o algunas, ¿no?, que hemos puesto como ejemplo que va a ocurrir, pero la reforma eléctrica fue una de ellas. Pero lo otro, ¿no? Se aprueba la ley minera en Cámara de Diputados y luego pasa a la Suprema Corte, o en la Suprema Corte pues se va a intentar declarar inconstitucional. Entonces, bueno, en este contexto que vemos en pantalla, pues lo que nos está diciendo que tenía otro significado político la Cámara de Diputados en ese momento, la mayoría calificada que también obtuvo, lo repito por tercera vez, el presidente López Obrador, y el mercado cambiario, como lo ven ustedes, reaccionó el primer mes muy distinto a como está reaccionando ahorita el mercado cambiario en este sexenio. Hemos escuchado también mucho decir esto es normal, pasa en todos los sexenios. Bueno, aquí con el presidente López Obrador no pasó. El primer mes no ocurrió eso, pero tenemos otras imágenes. De esto, Ernesto, ¿tú quisieras comentar algo? No, adelante, Violeta. Sigue, sigue, por Entonces favor. Ya tenemos hasta me están regañando que te interrumpo y no sé qué, que ya no te interrumpa. bueno, tenemos otra Adelante, imagen adelante. que también si la podemos poner completa para que la audiencia la vea. Sí, esta imagen es bien interesante, realmente es muy, muy interesante. Esta nos muestra todo el sexenio de Peña Nieto. Nos vamos hacia atrás. Ustedes están viendo en la pantalla, hay otra vez tipo de cambio peso dólar, y en la parte de arriba, de la derecha, dice 1 de diciembre de 2012, que fue cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto, hasta el 1 de diciembre de 2018, que fue cuando tomó posesión el presidente López Obrador.
Entonces, lo que vemos ahí es que el tipo de cambio pasó de 12.9, llegó a más de 20, Ernesto, y en ese sexenio, pues prácticamente nadie dijo nada, absolutamente nada, de cómo pasamos de 12 a 20, Ernesto, ¿no? Que ese es uno de los elementos fundamentales que a mí me ha sorprendido ahora, desde el día lunes, diciendo estamos devaluando, cuando eso es un error garrafal decir que estamos devaluando en un tipo de cambio con libre flotación, y lo otro, pues generar un escándalo brutal, cuando realmente donde tuvimos que haber tenido un escándalo brutal fue en este sexenio, como lo estamos viendo aquí en pantalla, de 12.5 hasta más de 20, Ernesto, que vivimos, y vemos esta gráfica que tiene pues una pendiente hacia arriba, y luego tenemos otra gráfica que nos va a mostrar, si podemos poner la siguiente, el sexenio de López Obrador. Y aquí vemos lo contrario, Ernesto. Esta gráfica es del 1 de diciembre de 2018, el día que tomó posición el presidente López Obrador, al 2 de junio del 2024, el día que pues ganó la presidenta ya electa, Claudia Sheinbaum. Y lo que vemos, Ernesto, es que pues el tipo de cambio empezó a bajar. Vemos ahí los primeros meses y el primer año subió en la pandemia casi hasta 25, ese es el pico que estamos viendo en enero, después de enero de 2020, y después de ese mes y de ese año, de estos años de la pandemia, empezamos a ver un descenso muy importante que hizo o que llevó a un fortalecimiento del peso. Si nosotros comparamos ambos sexenios, en uno veremos una pendiente positiva hacia arriba que transitó de 12 pesos a 20 pesos o más de 20 pesos, y en este sexenio de 20 pesos, pues estamos terminándolo, ¿no? Antes de esta situación política que está definiendo también esta situación económica de este mercado. Estuvimos el domingo cuando hicimos el programa especial de las elecciones, estábamos en 16.89, Ernesto, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, este es el dato que estaremos tomando. Pasamos de 20 pesos, pero pasamos de 12.5 a 20 en el sexenio del presidente Peña Nieto, a 20 a 18.5. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, Ernesto. ¿Por qué no hicimos tanto pues escándalo y tanto alboroto, y decir aquí sí estábamos viviendo no una devaluación, pero sí una depreciación muy, muy importante de la moneda en este sexenio de Peña Nieto, y en este sexenio, en el otro sexenio en el que estamos concluyendo, pues vivimos un escenario muy distinto. Y por supuesto, Ernesto, el manejo monetario que hubo aquí fue clave para varios elementos que a lo mejor ahí tenemos que poner énfasis. Había otro antes de entrar en esto, en lo que tenemos que poner énfasis, pero otra imagen. Ya. No Sí, tienen, sí. yo te pasé 5 imágenes, Ernesto, pero con esas está perfecto, si ya no tenemos las otras imágenes. Una situación importantísima que tenemos que decir es que nosotros sabemos que todavía vivimos un proceso inflacionario, pero hubo un control de la inflación. Y uno de los elementos, además de pues la tasa de interés, como se ha manejado, que es una tasa de interés muy alta por parte del Banco de México, otro de los elementos que también fue clave para contener la inflación es esta gráfica que estamos viendo, Ernesto, esta última gráfica, que sabemos y lo hemos comentado, somos economías dependientes, somos economías pues subordinadas, y tener un tipo de cambio con una fortaleza del peso nos ha posibilitado también que las importaciones, de las cuales dependemos muchísimo por ser naciones dependientes, lo hemos dicho la Per- semana pasada, Perdón, ¿te ¿perdón? refieres a esta gráfica? No, eran unos cuadros todavía pero ya con esas, Es que, bueno, con no, eso, estoy revisando y solo tengo 4 imágenes, no tengo esa quinta ya. de la que hablas. Sí, no, Pero no pasa nada, porque resume, sintetiza
en términos estadísticos, ahí venía desglosado el cuadro, la gráfica que pasamos ya de ambos sexenios, del de Peña Nieto y el de López Obrador. Pero lo que estaba comentando, lo último que estaba comentando Ernesto, era el proceso inflacionario. Dado que nosotros somos economías dependientes y para crecer tenemos que importar, y lo que importamos fundamentalmente para crecer son los bienes de capital, o sea, la maquinaria y el equipo que no producimos. No somos una nación que esté en la punta del desarrollo tecnológico para nada. Por eso también tenemos una situación de dependencia en términos de bienes de capital, y esos bienes de capital, esa maquinaria y equipo, se tienen que importar. Y con un dólar alto, Ernesto, pues esto implicaría un fuerte gasto que tendríamos que hacer como nación mexicana, y eso se trasladaría directamente a los consumidores, y eso lo veríamos reflejado en nuestros bolsillos, en nuestras casas, como un proceso inflacionario. Entonces, este manejo también de la política cambiaria, pues ha llegado o no ha sido también analizado desde esa perspectiva. Prácticamente no lo hemos visto así. Al contrario, algunos analistas económicos, recordarás, Ernesto, pues criticaban, ¿no?, de que el peso estuviera fuerte y de que el dólar fuera más barato comprarlo. Más bien hacían una crítica de que cómo era posible. Y bueno, lo que no decían era la otra parte de la ecuación que decíamos el otro día, ¿no?, que también para tener un Producto Interno Bruto, pues además del consumo, de la inversión, del gasto gubernamental, de las exportaciones, pues hay que restarle las importaciones, y en una economía dependiente como esta, pues es muy importante, y no hacían énfasis en esta parte. Entonces, esa última parte es exactamente, era ese el que faltaba. Gracias, Ernesto, y gracias, Cristian, que esta es que sintetiza, es del 3 del 12. No, esta creo que ya la habíamos pasado, ¿no? Ah, bueno, esta es cuando ya toma posesión el presidente López Obrador. La que pasamos anteriormente fue cuando gana las elecciones. ¿Qué pasa el primer mes una vez que gana el presidente López Obrador? Y esta es cuando toma ya posesión, ¿no? Pues prácticamente el primer mes. El 3 de diciembre del 2018, bueno, él asume el 1 de diciembre, pero el 3 de diciembre estaba el tipo de cambio en 20.23. Y el 3 de enero del 2019, un mes después, está en 19.60. O sea, es decir, el peso ahí se fortaleció. No ocurrió lo que está ocurriendo. Apenas llevamos 2 semanas y nosotros nos deslizamos de 16.89 a lo que ha ocurrido esta mañana, 18.93. No ocurrió tampoco, no ocurrió el día que gana, o el primer mes después del triunfo del presidente López Obrador, y no ocurrió tampoco después de que él toma posesión durante el primer mes. Eso tampoco ocurrió, y vuelvo a poner el énfasis, pero lo que sí ocurrió fue un proceso brutal, ¿no? Brutal de depreciación del tipo de cambio en el sexenio de Peña Nieto, de 12.5 a más de 20. Ya, bueno, es que ya sabe usted que tenemos acá 3 módems, pues los 3 se habían caído. Es un complot Afortunadamente, es un complot. Así que Violeta, sigue, de por los favor. mercados financieros, Ernesto. Es un Sigue, complot de los mercados financieros. dicen que no hay No, sonido, que no se escucha. Cristian, dicen que no se escucha. Ya, ya está. ya. Adelante, Violeta. Estábamos, Ernesto, con esta última imagen que decíamos, con esta última imagen del Banco de México, donde mostraba el primer mes una vez que asume la presidencia el presidente López Obrador. Decíamos que la otra era del primer mes cuando ganó las elecciones, y este es el primer mes ya como presidente en funciones, presidente constitucional. Y lo que decíamos, ahí creo que se fue, no sé en qué momento nos fuimos, pero pasamos de 20.23 a 18.60 durante el primer mes de su administración ya como presidente constitucional. Otra realidad la que vivimos en ese sexenio, y otra realidad la que estamos viviendo en este sexenio,
o en este triunfo ya de Claudia Sheinbaum, ya ahora la presidenta electa, y lo que vivimos también en el sexenio de Peña Nieto, Ernesto. Tres realidades muy distintas, pero yo vuelvo a decir por cuarta ocasión, pues nadie o prácticamente nadie de los analistas económicos dijeron erróneamente, como lo están diciendo ahora, pues pasamos de 12 a 20, hay un proceso de depreciación brutal y prácticamente nadie dijo nada, Ernesto. Ni siquiera lo dijeron mal, como ahora lo están diciendo, estamos devaluando. Ya, así es, Violeta. Y bueno, hay varios comentarios, preguntas y demás. Lau Aguirre, Tú las gracias. vas a ir contestando, Ernesto, ahora, ya cada una de ellas, porque me dijo al Lau, principio, tiene 5 minutos, y yo dije, 5 minutos, no, qué barbaridad, pues entonces voy 10, a... 10, 15 minutos te hubiera dicho. Bueno, dice Lau Aguirre, gracias, doctora. Esta información debería estar en todos los noticiarios. Eh, dice también Berram, ya me están regañando, ya le perdiste sus gráficas a Violeta. Dice, perdón, perdón. Félix Rasante, por favor, señora y señor, suban en a internet este segmento de información para poder descargarlo y después estudiarlo. Sí, sí, vamos a hacer una cápsula específicamente de esta explicación que ha hecho Violeta. Estas fallas que tuvimos y todas las vamos a cortar para que sea un video que corra fluido. Dice Ricardo C., hasta nos ponían a la especialista en economía, Andrea Legarreta, que decía que $1 caro nos convenía a los mexicanos. Guadalupe Bárcenas, yo creo que la misma intención, dejar mal al gobierno, ya párenle. Dice Mr. Pyro 75, por eso ni me preocupo. Durante el gobierno, Claudia se nivelará. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Por eso ya den la vuelta a la página con lo del dólar. No, al contrario, Mr. Pyros. Hay que seguir hablando mucho de esto porque está la campaña durísima. Y sacarlo de Peña Nieto, Ernesto, ¿no? O sea, después vamos a poner las dos gráficas, si Cristian nos pudiera ayudar, no sé si eso es posible, poner la de Peña Nieto y la del presidente López Obrador juntas, y vamos a ver esto que les decía, una sube, el tipo de Ya, cambio sube y la ya, otra baja. y a ver si esta quinta tabla me la puedes enviar, este, para ver si la podemos compartir. Ahorita dice Siniestrus, bueno, a la fachiza no le causa escándalo que le quitaron 3 ceros al peso, o sea, un peso de ahora son 1,000 pesos de aquel tiempo, el billete era 1,000, serían 1,000,000. Levi Fuentes, en ese sentido, pregunta, ¿se dolarizará la economía? Si se dolarizara la economía, ¿se vería más afectado el peso con la libre flotación o complacencia de los oferentes? Doctora, dice Levi Fuentes, Olga Barbosa, y en ese sexenio nadie se quejó por el aumento a la gasolina. Ese es otro elemento también. Eh, Ahí está, Ernesto. ahí Esa, están. esa es Adelante, buenísima, adelante. gracias, Cristian. Sí, del lado izquierdo vemos el sexenio, el tipo de cambio en el sexenio de Peña Nieto, y del lado derecho, con todo el proceso que vivimos de la pandemia, vemos el comportamiento a la baja del tipo de cambio, Ernesto. Pues dos realidades muy distintas, y la situación es lo que decimos, pues nadie se quejó de esta depreciación brutal que vivimos en el sexenio que estamos viendo del lado izquierdo en la pantalla, que corresponde al de Peña Nieto. Luego Frida, a ver, dice, eso, que dejen hablar a la doctora para que no se distraiga. Perdón, el otro también fue la falla técnica de mí, no me estén regañando. Dice, Livia Anastasia, acá muy atenta a la lección de la maestra Violeta, pregunta, ¿invertir en CETES sería ayudar a nuestra economía en estos momentos? Preguntan Violeta. Bueno, hace rato hacían una pregunta también importante. Pues nosotros no estamos planteando dolarizar la economía. Hemos visto que hay algunas naciones en América Latina que lo han hecho. Vimos que también era una propuesta de Javier Milei.
y hemos comentado que sería ceder la soberanía monetaria a Estados Unidos, Ernesto, por una parte, y entonces, pues no, si de por sí nosotros, digo, tenemos aquí y podemos dar una discusión y los economistas no nos ponemos de acuerdo en la autonomía del Banco de México, sabemos que pues por ley es autónomo, pero finalmente el Banco de México, que es autónomo, pues decide también mover su tasa de interés o su política monetaria en función de la Reserva Federal estadounidense, Ernesto. Entonces, pues implicaría una subordinación aún mayor. Y lo otro, pues son ya decisiones que cada quien pues va tomando en la vida. Está pues la propuesta de la inversión en CETES, en valores gubernamentales, pues que sí, que son para financiar también algunos elementos y propuestas de proyectos gubernamentales o para utilizarlo en algunos elementos estratégicos o no que el gobierno pudiera decidir. Y bueno, también muchos inversionistas se mueven en función de los rendimientos que dan los CETES y de los rendimientos que dan también pues ya acciones comerciales, Ernesto, y pues me parece importante esta pregunta que hace muchas personas que saben que no quieren perder su capital o sus recursos, pues aunque sean más conservadores y aunque las tasas de interés en algunos momentos, porque en algunos momentos están más bajas que la tasa comercial, pues deciden toda la vida invertir en CETES y otros, ¿no? Ya eso es una decisión, insisto, y otros pues que arriesgan más el capital, pues deciden irse a otro tipo de inversiones. Y Pero ese ya es otro tema, ese otro día podemos a lo mejor, ¿no? sí, bueno, pues también aprovechar que avisamos que estamos preparando una tertulia precisamente sobre este tema, donde estará pues Violeta con otros invitados, ya le estaremos avisando, pero esta tertulia pues programada para el viernes 19 de junio pues ya, el próximo viernes, de este viernes en 8, de este No, no es viernes en 8, 21, es 21, ¿no? perdón, es 21, perdón, me Estaba confundí. confundida. Es Ajá. viernes 21 de junio. Me va a regañar también mi hermana Claudia porque no le he avisado. Este, así que hoy me toca puros regaños, Violeta, ni modos. Pero Aquí viernes, está el cookie para defenderte. qué bueno, viernes 21. Oigan, me avisan, equipo, cuando ya tengamos que salir para el enlace de la conferencia en Estados Unidos. ¿Todavía no? Ok, fiu. Tenemos unos minutitos más todavía. Se ha retrasado un poco el arranque de la conferencia allá en Estados Unidos, pero este viernes 21, de este viernes en 8, va a haber una tertulia precisamente para hablar pues, de los mercados financieros. Cuéntanos, Violeta, ¿de qué sería la tertulia? Sí, Ernesto, para hablar pues en estos momentos que estamos, ya estaremos discutiendo también el gabinete ese día. Es, Ernesto, tendremos más información de pues quiénes estarán al frente. Supongo yo que solo conoceremos el gabinete no ampliado todavía, no sabemos, ¿no? Sino quiénes van a ser los secretarios y las secretarias de Estado, no sé si los subsecretarios, pero bueno, va a ser muy, muy importante pues conocer quiénes estarán al frente y veremos también cómo se estará comportando el mercado cambiario, la bolsa también mexicana de valores y estaremos pues atentos a todas estas movimientos que haya en estos mercados. Y Ernesto, algo que, bueno, eso lo discutiremos, eso será parte y analizaremos también en términos históricos pues lo que les hemos presentado ya con más detenimiento, con más profundidad y sobre todo pues también teniendo invitadas, una invitada y un invitado que estamos haciendo o convocando para ese día, pues dos especialistas y una persona pues que está también en la administración pública y que nos pueda dar luz también de lo que ha ocurrido en los mercados financieros. Ernesto,
Y bueno, sería la idea ya con más elementos e ir viendo pues cómo se sigue moviendo este peso que pues cada vez que está la conferencia hemos visto mañanera, pues se sigue moviendo de una manera importante. Hoy casi pensé que iba a llegar a los 19, Ernesto, pesos por dólar, pero pues también es importante ver el sexenio anterior porque eso nos da tranquilidad. El sexenio no anterior, sino el de Peña Nieto, ¿no? De cómo inició el sexenio, lo que pasó, esa gran depreciación que tuvimos y bueno, pues ahora lo que estamos teniendo pues es un movimiento mínimo, ¿no? Mínimo, ni siquiera hemos alcanzado el nivel de cuando llegó el presidente López Obrador el día que ganó y el día que asumió como presidente que estaba en 20 pesos el dólar. Estamos ahorita en 18.67, no hemos llegado a estos 20 pesos por dólar con lo que inició este sexenio, Ernesto. Sí, hay que tener, pues no hay que alarmarnos, está la economía real, ese es otro elemento que hay que decir. Una es la economía real, lo que estamos viendo en términos pues del salario mínimo, Ernesto, que también eso es algo importante en términos de empleo, lo de los programas sociales, estos 2.7 billones de pesos, la inversión en obra pública, el empleo que se generó a partir de esa obra pública, que también tenemos que ir viendo hacia el futuro qué va a pasar con esa generación de empleo que se va a detener porque se acaba, ¿no? Se acaba la construcción de esta obra pública. Entonces, eso, ¿con qué sería reemplazado ya en el próximo sexenio? Pero a lo que me estaba refiriendo es que la economía real pues está mostrando solidez, la macroeconomía también está mostrando solidez y pues la inversión también, Ernesto, que son parte de estos grandes agregados macroeconómicos y el Producto Interno Bruto y la inflación, que si bien es cierto que seguimos con un proceso inflacionario, pues se ha ido controlando en parte también por el tipo de cambio que hemos tenido y que por eso hay que poner cierta atención también en esto. Pero esa es la economía real, Ernesto. Lo demás sabemos también y lo hemos dicho aquí, pues tenemos estos capitales golondrinos, este capital ficticio, pues que también hay que tener cuidado en México en cómo se maneja la tasa de interés, porque a mayor pues diferencial entre Estados Unidos y México de la tasa de interés, pues llegan estos tipos de capitales que así como llegan se pueden ir, Ernesto, ¿no? Y por cierto, pues hoy hay todavía, no sé, no hemos visto, pero hoy la Reserva Federal va a decidir qué hace con la tasa de interés y bueno, pues también de eso dependerá la próxima reunión que tengamos aquí en México del Banco Central, qué decide hacer con la tasa de interés y bueno, seguimos teniendo un diferencial muy alto, 11 puntos está la tasa en México frente a 11.25 en Estados Unidos y eso hace que tengamos estos capitales golondrinos que en cualquier momento, si ellos lo deciden así, se pueden ir, ¿no? Pero ese es el capital especulativo frente a la economía real, pues que nos está mostrando y pues mandando otras señales, Ernesto. Todo Así es. esto para decir que íbamos a tratar, ¿verdad? Perdón, perdón que me No, extendí. mire, créame, vale muchísimo la pena porque van a estar tres especialistas, posiblemente cuatro, ya veremos, pero tres especialistas para hablar precisamente de estos temas que de pronto parecen complejos y que no de pronto son complejos y pues bueno, qué mejor que explicado también en términos bastante pedagógicos por tres especialistas, incluyendo a la doctora Violeta Núñez. Así que de este viernes en 8, viernes 21 de junio, tendremos esta tertulia para ir clarificando también cómo se han estado conduciendo los mercados, cuál es la lógica. En ese sentido, puede usted aprovechar que va a tener a estos tres especialistas, a estas tres especialistas, para hacerles las preguntas que usted quiera. Así que, pues cordialmente invitada e invitado Y para sobre todo esto. estará el periodista Ernesto Ledesma ahí Yo respondiendo. voy a servir las pizzas, yo voy a servir las pizzas, y yo voy a brindar con ellos y con ellas, y que expliquen, y ahora ya le toca
le va a tocar ahí, de aquí para el Real, ya ni modos, se va a tener que aguantar la doctora Violeta Núñez.